grave de pobreza y de hambre. 53 millones de latinoamericanos están pasando hambres en este momento. Y bueno, y seguimos todavía edificando sobre el tema de las ideologías y no sobre esos problemas estructurales. Creo que esa malintencionada división y polarización que hacen muchas de las fuerzas públicas y también los medios donde están metidos, está siendo realmente un poco lo que decía Guillermo, tratando de que los gobiernos traten de borrar el pasado, las ideologías pasadas y asumir las propias como el futuro bueno para sus propios países. Y esto es a través de algo estructural que se hace con la reforma de las constituciones. Entonces hemos tenido una epidemia de reformas constitucionales que, como todos sabemos, minimizan o disfrazan los principios de democracia y libertad de prensa con la única y flamante excusa de poder obtener la reelección, como en algunos casos se ha logrado con la perpetuidad que ha conseguido Chávez con su nueva reforma constitucional, como lo han encontrado también Correa y Morales con las reformas que han hecho. La siguen buscando, Ortega está desesperado con la Rosario Murillo por encontrar esa reforma. Uribe la está buscando de nuevo para su tercer mandato. Y obviamente fue el grave problema que despertó que Zelaya fuera golpeado, sacado el 28 de junio, por tratar de llegar a una cuarta urna y una reforma constitucional que lo hubiera ubicado con el chavismo en la misma actitud de buscar una reelección. Entonces, el problema que en materia de libertad de prensa, los cambios son tan demagógicos como peligrosos y diría mucho más sutiles que el problema de la reelección en materia de libertad de prensa. Y quiero especificar en este tema. Desde hace años se insinúa que los periodistas deben decir la verdad. Ese es el problema grave que tenemos en América Latina, de exigir la verdad a través de un cambio constitucional, transformando un principio ético en un absolutismo legal. Así, con la posibilidad de definir legalmente lo que es verdad o no, lo que se busca en las constituciones, estas han servido de excusas para hacer y reglamentar leyes que pueden ser utilizadas para castigar a los medios y amordazar a periodistas. No es exageración que la cláusula de información veraz de la Constitución venezolana fue la base para que Chávez luego dictara la ley de responsabilidad social, la ley de contenido o resorte, o la ley Mordaza, como se le llama, que luego obviamente terminó y derivó en el 2007, en mayo del 2007, aquella época tan difícil con el cierre de Radio Caracas Televisión, el tema del cierre de más de 50 emisoras de radios en este momento que se está produciendo, 29 de las cuales ya han cerrado, y obviamente la cantidad, o al menos 6 apercibimientos administrativos en contra de Globovisión por tantas estupideces como, por ejemplo, haber dado información sobre un sismo o que una cantante de flamenco se contorsionara frente a las cámaras y eso podría estar enfermando a la población. Creo que justamente este problema de la cláusula de la verdad fue la que originó e inspiró a la fiscal general Díaz Ortega de Venezuela para crear una nueva ley de delitos mediáticos, donde en realidad lo que se quiere es cerrar a todos los medios de comunicación que critiquen al poder político. En Ecuador, en este momento, debido también a estas cláusulas nuevas constitucionales, hay 3 proyectos de ley, uno peor que el otro, que están en el Congreso y que se supone que por mandato de la Constitución antes del 14 de octubre deben ser revisados y sancionada una ley de comunicación, que entre sus aberraciones lo que tiene es que obliga a que los medios de comunicación tengan ombudsman o defensores, que tengan códigos de ética y que todos los medios para inscribirse como medios como tal deben tener el tema de la ética, por lo cual la ética pasa a ser una cuestión legal, no deja de ser un principio de razonabilidad individual y social. En República Dominicana creo que la mejor noticia que les puedo dar hoy
es que antes de ayer, se acaba de voltear la cláusula de información veraz en la Constitución que está buscando la reforma de la Constitución Leonel Fernández. La acaban de desbaratar después de una crítica acérrima de los medios de comunicación y de varias organizaciones de libertad de prensa. En Bolivia, la nueva Constitución no solamente habla de información veraz, sino le encaja el tema de la responsabilidad. O sea, los periodistas deben ser responsables, algo que es muy bonito, que es demagógico, que está muy bien dicho, que encaja con la estructura de lo que es la libertad de prensa, porque la libertad de prensa exige a los periodistas ser veraces, responsables, pero es una cuestión de ética, no es una cuestión de reglamentar el tema de la verdad para que después saltar con las excusas y de crear leyes para sancionar a los medios y a los periodistas. Esa es la gran diferencia. Y bueno, en el caso de Morales, todavía no hay, a excepción de que ya ha cometido bastantes abusos en contra de la libertad de prensa o de los periodistas, de los medios, de la cobertura, etc., todavía no hay un problema grave por el hecho de la constitución de la veracidad y la responsabilidad, porque todavía no ganó las elecciones en diciembre. Se espera que él vaya a ganar la reelección en diciembre, y de ahí en más se espera también que vaya a empezar a haber leyes bastante duras en contra de la prensa. Así que yo diría que es una nota bastante pesimista. En Nicaragua, otro de los problemas que tenemos, muchos de ustedes sabrán, hace una semana un grupo de periodistas declarados sandinistas, progubernamentales obviamente, juraron defender al gobierno en contra de la oligarquía, de la lacra, de lo que puede representar la prensa, Nuevo Diario, Canal 2, etcétera, etcétera. En Argentina, un poco como les comentaba Guillermo, si bien la ley de servicios audiovisuales, esta nueva ley que está impulsando el gobierno de Cristina Kirchner, no está orientada por el tema de la verdad, sino por un necesario ordenamiento que necesita Argentina en materia de radiodifusión, se observa también cierto apresuramiento de parte de los Kirchner para dictar una ley y minimizar un poco el poder político o el poder que podrían tener algunos medios, y especialmente el que le molesta bastante a nuestro expresidente Néstor Kirchner, que es el de Clarín, ¿no? Es un conglomerado bastante grande que, según él, fue o al que le hace responsable de haber perdido las elecciones legislativas del kirchnerismo en junio pasado, y fue Clarín realmente el que se volcó al favor del sector agropecuario cuando el año pasado, se acordarán, estuvo el grave problema por las retenciones en Argentina. En casi todos estos países que he nombrado, incluido al Honduras de Celaya, se quisieron crear observatorios de medios que estaban creados simplemente por el Estado. Lo buscó Cristina Kirchner, lo buscó Celaya, lo busca Correa, obviamente los tiene por donde quiera a diferentes niveles el propio Chávez, y son básicamente observatorios para tratar de denigrar a los medios de comunicación de un aspecto bastante oficialista, desde el poder acusar a los medios de comunicación de intromisión en la política, no entendiendo realmente en una democracia lo que significa el papel de los medios. Y obviamente en las leyes que le he nombrado en cada uno de estos países, inclusive en la de Argentina, se crean estos órganos supraestatales, que es casi como un gran hermano en cada uno, donde los poderes ejecutivos son los que gobiernan estos órganos de control de las propias leyes, ¿no? Así en Argentina, por ejemplo, de 7 miembros que va a tener, 2 pertenecen al Poder Ejecutivo, incluyendo a la presidenta, otro al Ministerio de Educación, también oficialista. Dejan una posición, por ejemplo, para los periodistas o para los medios, etc. Y en Ecuador hacen lo mismo, pero incluso dejan de lado los medios y ponen, por ejemplo, como parte del órgano del Consejo de Regulación, a las escuelas de periodismo, pero se olvidan que los medios son los que hacen realmente el periodismo. Y bueno, así ocurre, como les decía, también en el problema del manejo con estas leyes, que el Estado lo que en realidad trata de hacer, y se está viendo en estas leyes ecuatorianas, en la ley argentina, que tratan de destrabar los monopolios a nivel privado, pero creando monopolios a nivel estatal. Básicamente las leyes nuevas, del 100% le dan 2/3 partes de las licencias de operación de radio y televisión, por ejemplo, al sector privado, y se quedan con el resto, el Estado, que lo divide en medios comunitarios,
que bien sabemos lo que medios comunitarios en muchos de estos países dirigidos por estados absolutistas son. Es decir, medio comunitario significa